predicamos de la palabra. Dijimos que la palabra tiene poder por donde viene, es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, voy a comenzar a dar un testimonio. Y este testimonio es un poquito largo, ¿sí? Pero es todo lo que voy a dar. Y hay que aprovechar porque a veces en las iglesias yo he dado cortos testimonios. En muchas iglesias donde he llegado, por ejemplo en la Asamblea Cristiana, ustedes saben cómo son y yo he llegado hasta el sur y han dicho, usted es el hermano David Catalán y me conocen, ¿sí? Y dice, y lo que Dios hizo en su vida y me tocan la mano y lloran por mí y claman. No, qué hermoso, qué lindo. Y cuando doy mi testimonio, lo puedo dar cortito porque abrevio, corto las puntas y doy lo del medio. Entonces, hoy aproveché y esta es la iglesia que nos ha dado el Señor y voy a aprovechar para hacer este testimonio, ¿sí? Y para que usted lo enseñe este testimonio, aquellos que están perdidos en la droga, en el alcohol y aquellos padres que son tolerantes. Cuidado, yo dije, predicamos en un tiempo de los padres tolerantes. Hay que tener amor, ¿sí? Pero un amor entendido, lo dijimos en aquel entonces. Un amor entendido, ¿sí? Porque los hijos son caprichosos. Nosotros no creemos. Si a mí me dicen que mi hijo está fumando marihuana y está tomando cocaína allá en la esquina, yo no lo voy a creer. O que mi hijo robó, yo no lo voy a creer porque yo lo crié de una manera diferente, ¿sí? Pero hay muchas cosas que pasan afuera que lo llevan a hacerlo. Y usted va a entender ahora, ¿sí? Cuando yo empiece a dar mi testimonio. Y bueno, le pido perdón a mi hermana Susana porque hay cosas que le va a revivir, pero esto le va a hacer bien también a mí y a ella. Porque hay cosas que tenemos que sacar, amén. Porque hay cosas que se tienen que romper, amén. Y esto lo digo porque soy libre ahora, porque no me duele. Y esto es para testimonio y es para liberación de muchos, amén. Amén. Voy a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ato y reprendo todo aquel sueño, cansancio, ¿sí? De traición en el nombre poderoso de Jesús. Que estemos alerta, atentos, ¿sí? Porque cuando empiezan los bostezos, ahí tenemos que tener cuidado. Cuando empieza el sueño, ahí tenemos que empezar a tener cuidado. Porque cuando empieza eso, porque Satanás nos quiere sacar de la presencia de Dios, ¿sí? Y nos trae cansancio justamente ahora, un día domingo, donde venimos a alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es donde está nuestro renuevo, ¿sí? Yo lo escuchaba recién, es donde está nuestro renuevo. Yo escuchaba recién cuando cantaban las alabanzas, ¡ay! Se me encrespaba la piel, porque digo, Señor, tienes palabra, Señor, venimos a alabar y bendecir tu nombre, Señor, ¿cómo no darte la gloria, no? Bueno, la córtate. Bueno, empiezo con el testimonio, ¿sí? Y lo escribí para no olvidarme absolutamente de nada. Hay cosas que van a quedar, pero bueno. Tuve un padre que llegaba de los 5 días de trabajo, 4 llegaba él. Correcto. ¿Sí? Entonces, ni hablar cuando eran los sábados y los domingos, ¿no? Era tremendo. Y cuando había fiestas familiares, era vergonzoso, ¿no? Y cuando éramos muy chicos para retener, para digerir, para entender lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, nos daba mucha vergüenza, ¿no? Y como todo esposa, mi mamá le reclamaba. Y cuando le reclamaba a mi mamá, él se enojaba, en gran manera. Y empezaba a protestar contra ella y a decirle cosas, insultarla, reclamar cosas, no sé, cualquier cantidad de cosas. Entonces, como yo ya no tenía edad para digerirlo, como no tenía edad para entenderlo, yo lloraba y sufría en gran manera. Yo me acuerdo de haberme visto así, ya desde cuando ya empecé a ser grande, yo me acuerdo de haberme visto ahí en una cocina, ahí contra una pared, así, porque se armaba ese problema y yo no lo podía asimilar a ese problema, que los padres se peleaban. Amén. Le estoy hablando a los padres ahora, ¿no? Cuidado cuando hablemos ante nuestros hijos, las expresiones que usamos, cuidado, como si discutimos algo con nuestro marido, ¿sí? Cómo discutirnos, cuidado de hablar de la iglesia, ¿sí? Si usted tiene algo que hablar de la iglesia,
háblelo con los siervos de Dios, si tiene algo que decir. Si usted ve algo raro acá en esta iglesia, que puede pasar, porque yo no digo que sea todo perfecto, háblelo acá, no lo hable con su cónyuge en frente de sus hijos, porque lo va a apartar. No diga el pastor esto, la pastora aquella, no, háblelo acá en la iglesia, en el seno de la iglesia. Amén. Perfecto. Y empezaba, y yo no lo podía asimilar, ¿no? Hablar de lo económico, ni les cuento, no teníamos luz eléctrica, lo alumbrábamos con vela, no teníamos una cama donde dormir cómodo, y lo que pasaba entre ellos como matrimonio, peleas, discusiones, porque era cosa de todos los días. Para bañarnos hervíamos en una olla así de aluminio, hervíamos agua con fuego y nos bañábamos con eso, no queríamos dulce. Y todas esas cosas va dañando al niño, ¿no? Va rompiendo sueños, va menoscabándolo, haciéndolo menos, ¿no? Y esas cosas, cuando uno es grande, empieza a hacer daño, ¿sí? Por eso es que quiero hablar ahora a la congregación y decirles, ¿no? Que este es un tiempo de liberación, de romper con esas cosas antiguas, de romper con eso que quedó con nuestros padres, que se estaban, con rencores, con todas esas cosas de romper, de perdonar. Amén. Porque si ciertamente el siervo cuando me dijo que yo tenía falta de perdón, yo digo, a lo mejor sea por ese lado, y empecé a hacer esta prédica. Digo, no, yo he perdonado a mi padre, pero es bueno que salga ahora todo a la luz, ¿sí? Él no tenía un buen sueldo para tomar, sacaba fiado. Yo esos bolichitos que habían antes, no sé si ahora están, pero que habían antes, así yo me acuerdo del Deloche, y me acuerdo de otro bolichito que iba él y tomaba por vasitos, se tomaba el vino, ¿no? Y él sacaba fiado ahí, mi mamá tenía que sacar fiado acá para darnos de comer a nosotros, ¿no? Pero él era víctima del alcohol. Hermano, si alguien alguno de ustedes entiende ahora, quiero que el alcohol, o el que vaya a escuchar este testimonio ahora, entienda que el alcohol no es alcohol. Entienda que el alcoholismo se tiene que dejar. El alcohol se tiene que dejar. Ni un poquito, hablábamos un día jueves, hermana, ¿no es cierto? Yo le preguntaba a la enfermera, le decía que cuánto era para ser alcohólico. Una botella, dicen los médicos, una botella ya es alcohólico. Entonces uno tiene que empezar a romper, ¿sí? Con esas cosas. Y él fue víctima del alcohol. Y no había sido instruido tampoco. También había pasado exactamente lo mismo que yo. Es una cadena. Es desde allá, desde donde empieza, desde mis abuelos, de mis tatarabuelos, que seguro que deben haber pasado a mí. Entonces, yo no tengo por qué echarle la culpa a él, porque ahora entiendo, ¿sí? Quién es mi Padre celestial, y Él fue mi Padre aquí en la tierra, y yo lo tengo que respetar tal como Él era, ¿sí? Entonces, yo digo, Señor, gracias porque me haces entender y no tengo rencor ahora para Él, ¿sí? Incluso cuando Él estuvo enfermo, hermano, yo no quería ir a cuidar, no lo fui a cuidar. Cuando Él se fue a cortar, yo fui y entendí que tenía que entrar ahí y decirle, te perdono, hijo. Pero sentí que tenía que decirle eso, pero yo no estaba instruido en el espíritu, no, y tenía mucho rencor por todo lo que había pasado. Pero entiendan de que Él no me lo quería hacer pasar. El alcohol lo arrastró. Y ahora van a entender por qué. Y un día dije, yo no voy a ser igual que él. Mis hijos no van a pasar. Que pasé con él. Y empecé, salí de primer grado, de séptimo grado. No quise seguir más la escuela, tuve que ir a trabajar con 13 años. Porque como eran los padres de antes, ustedes se acuerdan, como a la escuela tuve que ir a trabajar. Cuidado con eso. Insístale, póngale, aliéntelo para que vaya, para que sea una persona responsable, para que sea una persona entendida, ¿sí? Para que sea una persona preparada. Y alentarlo para que llegue a la iglesia a través de este testimonio.
Y a los 15 años le pedí permiso para fumar delante de ellos y me lo otorgaron. Porque ¿cómo me podía decir mi padre que no si él me daba diferente enseñanza? ¿No? Entonces me aceptaron. Cuidado con lo que aceptamos como padres, con lo que le decimos que sí porque el hijo no se vaya. Yo, si mi hijo no toma cerveza acá dentro de mi casa, no toma. Ni afuera, le he prohibido que hasta afuera. Si fuma marihuana, no fuma dentro de mi casa. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Sí? Ponerse como padre, ponerse firme como padre en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sí? Porque no es que le estemos haciendo un bien, le estamos haciendo un daño. Pero mi mamá tenía primer grado y mi papá tenía, no sé si habrá tenido tercero, poco instruido, poco sabían de lo que era la vida, y con muy poco dinero. Entonces salí a trabajar y me empecé a comprar ropa, ¿no? Ropa de marca. Pregúntenle a mi hermana Susana. Tenía zapatos, zapatillas, tenía campera, todo marca, todo era marca, todo. Y mi mamá me decía, nene, no le vayas a decir a tu papá que tenía que esconderme encima. Señor, qué tremendo. Y le daba plata a ella también. ¿Sí? Empecé a salir a los bailes. Y entre ellos, uno conoce chicas, conoce una, conoce otra. Sale con una, sale con otra. Y conocí una chica que tenía 3 años menos que yo. Y ella es la madre de mi primer hijo. A los 19 años, queda ella embarazada con 15 años. Ella es hija de chileno. Entonces su mamá me empezó a decir, si vos no te casas con ella, yo me la tengo que llevar a Chile, o si no te haces cargo. Y empezó a presionar por ese lado y me casé. Error. Ese matrimonio no duró absolutamente nada de nada duró ese matrimonio. Y acá viene la cuestión. Nos dieron casa en el barrio Valencia. Entonces cuando yo me separo de ella, empiezo a salir ahí en el barrio Valencia. Y conocí gente. Y en ese entonces se decía, y perdón por el vocabulario que voy a usar, se decía gente del palo, ¿no? Drogadictos, ladrones, ¿sí? Que no dudaban en sacar el revólver y pegarle un tiro a alguien. Y empecé a conocer a esa gente. Y sin querer, ya tenía un cigarrito de marihuana en la mano, ¿sí? Y ya empecé a hablar como ellos. Y toda la ropa esa de marca que usaba ya no me importaba, ¿sí? Empecé a decaer en todo. Y empecé a tomar una cervecita, 2 cervecitas, un fin de semana, un sábado. Ya después empecé a tomar el sábado y domingo y ya no era cerveza, era vino en botella, cortado, así en caja, el peor vino. Ya era cuestión de tomar. Nos juntábamos en las esquinas, pelea, ¿sí? Y pelea, ustedes se las imaginan, se la deben imaginar, pelea con revólver, con cuchillo, con todo lo que había ahí, ¿no? Y me vengo del barrio Valencia, para acá. Y acá conozco gente del palo también. Y entre ellos conozco a un tal Risa, ¿sí? El flaco Risa le decían. Y usted fíjese cómo empieza a meterse la droga en mi vida. Y ahí conocí lo que era la cocaína, ¿sí? Entonces ya era no solamente marihuana, no solamente alcohol, sino que también cocaína. Y conozco a Silvia, a mi esposa. Pasó un tiempo, estuvimos bien y empecé otra vez con el alcohol, ¿no? Llegó otra vez el alcohol. Las mismas vergüenzas que hacía pasar mi papá, hacía yo. Tomaban en las fiestas familiares, tomaban afuera, peleaban, venían con la cara así. Yo me acuerdo que mi papá y mi mamá lloraban a los pies de la cama, porque ellos estaban con la cara así, rota, por todos lados. Y conozco a Silvia
Y se cortó por un tiempo. Y después volvió otra vez el alcohol a atacar a mi vida. Y empieza a atacar a mi vida, y cuando conozco a este flaco, el Risa, ya no solamente era cocaína, marihuana, sino que el flaco el Risa le faltaban 2 materias para recibirse de doctor. Fíjense, y estaba en la calle tomando con nosotros. 2 materias para recibirse de doctor. ¿Qué lo facilitaba eso? Nos hacía falta un sello nada más. Fue uno de nosotros hasta la sala, hubo un sello. Él hacía la receta, sello. ¿Y dónde la pegábamos? Porque era esa la palabra. No era sacarla, comprarla. ¿Dónde pegábamos? En el barrio de la Vida. ¿Sí? Botella de vino, Artán y todas las pastillas que ponen adentro de la botella. Terminábamos 2, 3 días de loco. Por ahí no sabíamos ni a dónde estábamos, ¿no? Y eso, ya no era un día. Y bueno, tuve que salir a trabajar. Cuando salgo a trabajar, ¿quién llega a mi vida? Se empieza a juntar conmigo, los que toman. Así que llevaba alcohol al trabajo y empezábamos a tomar en el trabajo. Cuando salíamos del trabajo, nos internábamos en una, yo trabajaba en la Pride, salíamos, nos bajábamos en una estación de servicio y tomábamos. 3, 4 de la mañana llegaba a la casa. Ella me tenía la comida preparada, yo comía, ¿sí? Y me llenaba una botellita de 3/4 de vino, porque tenía una mojona de vino. Fíjense lo que es el alcohol, que me fui arrastrando de a poquito. Lo más fuerte en mi vida fue el alcohol. Otros pueden ser la cocaína, otros pueden ser la marihuana, pero lo más fuerte fue el alcohol. Lo que más me tenía agarrado el espíritu del alcoholismo, lo reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Porque es tremendo. Y ahí entiendo a mi mamá. ¿Ves por qué entiendo a mi mamá? Porque el alcoholismo me fue arrastrando, sacándome de todo aquello que yo amaba. Yo llegaba a mi casa y empezaba las discusiones con ella. Y yo tenía a Levi de chiquito y a la Alex. Y ella y él escuchaban mi voz. Empezó lo mismo. Exactamente como ella me reclamaba, yo le reclamaba a ella. Empezaba las peleas, los insultos, la boca, yo. Y cuando estoy con la paz del Señor escribiendo esto, se me corrían las lágrimas porque me acordaba de esos momentos cuando yo peleaba con él, cuando discutíamos, cuando se armaban tremendas peleas. Entonces, llegó un momento que ella me dijo, vas a tener que elegir. Vas a tener que elegir entre tu familia y las cosas que vos haces afuera. Porque déjenme decir que cuando uno empieza a tomar, yo soy buen soldador, y todos decían lo mismo. Y me decían, vos hasta el mediodía, soldar. Fue bien, pero tú al mediodía no te podemos. Te queremos, te amamos, todo lo que tú quieras. Pero no te podemos. Trabajaba en la destilería, estábamos soldando tanques y sentía el olor a esa resaca, ese olor al alcohol pasado. Yo digo, ¿quién será que toma esto? Y en un momento hice así, porque ahí usábamos campera de cuero, delantal de cuero. Hice así y salió de acá el olor. Por los poros que estaba haciendo. Tanto que tomaba. Todos los días. Todos los días tomaba. Todos los días. Y todos compañeros, todos eran borrachos. Todos eran exactamente igual que yo. Los tenía que agarrar y a llevarlos y a dejarlos en la casa de ellos. Así lo llevaba. Y imagínense la esposa. Que yo era el que daba de tomar, yo lo obligaba, no, para nada. Ellos tomaban porque querían tomar. Y uno particular se lo llevaron al sur. Y dice, para apartarlos de ellos, de ustedes, allá en el sur, peor, igual. Llegó un día acá con el auto de él. Y cuando llegó con el auto de él, traía un asadito para comer. Está mi cuñado testigo. Y traía
un cajón de cerveza y lo damos con él para que empezáramos a hacer el asado. Era tremendo lo que tomaba yo, hermano. Y resulta que cuando se baja así es bien alocado para hablar y me decía, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Cata, me dicen ahí en un robo. Capó una botella. Me la pasa a mí, se la pasé a mi cuñado y empezaron a tomar ellos. Le tapa otro. Y me la pasa a mí, yo la paso así. Sí, porque es bien aparatero, sí. ¡Qué bueno tomar! Me dice. No tomo. Me dice, ¡ay, no me digas que vos te has hecho evangelista! Entre medio y son. No me digas que te has hecho evangelista, así como Señor. ¡Ay, gloria a su nombre! Le corrieron las lágrimas y me dice, me alegro por vos. Se subió el otro y se fue. Entonces, ella me dijo en ese momento, me dijo lo mismo, me dice, elegí entre nosotros y lo que vos andás haciendo. Y yo caminé unos pasos así, me acuerdo, pero textual. Y le dije, es que yo no puedo dejar el alcohol me puede. Yo no puedo dejar. Y se tenía que cortar todo ahí. Y para la gloria de Dios, misericordia de nuestro Señor Jesucristo, llega una campaña acá. Ella sale con el cochecito, un desastre en la casa, hermano, una pobreza, hermano. Perdón. Una pobreza tremenda. Una desolación. Señor. Y llega esa campaña acá y ella estaba con el coche ahí afuera y escucha las alabanzas y empieza a sentir paz en su corazón. Y dice, me voy a acercar allá. Y salió Astrid con el Chicho, el cochecito, y dice, ¿dónde vas, mamá? Voy hasta ahí, dice, porque escuché esa música. Y dice, vamos, te acompaño. Y ahí es donde entran los hermanos Molina, Susana y José. Y llegan allá y el Chicho y la Bulén lloraban, tremendo, los quería sacar, Satanás los pellizcaba para que ellos se vinieran. Y Susana les trajo una mamadera con leche y se calmaron y ya conocieron ella y ahí empezó, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Empezó a venir Susana con su tecladito acá y empezó a tocar ahí en el patio. Por eso qué importante, hermano, lo que nos dijo recién al principio, Señor. Puede sanar una familia, toda una familia completa puede sanar porque usted abra la boca, hermano. Porque usted lleve el testimonio a un lado y diga la pobreza que vivíamos, lo cómo estábamos, y encima la desafiaba. Yo ponía Horacio Guaraní al palo así, la cerveza, la tomaba así. Y ella declaró, dice, el que está ahí, ese que está tomando, dice, mi esposa me da vergüenza, dice, me da vergüenza. Y le dice, no te preocupes, porque ese que está tomando ahí va a ser un gran siervo de Dios. Declare, hermano, tiene poder en su boca. Venía a buscar un auto, venía a buscar a Astrid, otro hermano, que también tuvo mucho que ver. La venía a buscar a Astrid y salían para allá. ¿Quién venía de allá para acá? Re borracho. De 2 días andando. Re borracho, de lugar a lugar. Dice, me dio vergüenza. Lo dice, mami. Oh, Dios. Por eso es importante que este video lo vean sus hijos, lo vean sus nietos. Sí, que esto sea difundido. Porque el alcohol y la droga hace un gran daño a la sociedad, hace un gran daño a la familia. Sí, y hay que tratarlo como tal, es tu enemigo. Y tenés que luchar contra él. Tenés que orar contra ello en el nombre poderoso de Jesús. Porque es un arma que está usando Satanás para sacarte tu hijo de tus manos, para sacarte tu esposo de tus manos. Es un arma que usa Satanás para sacar a aquellos chicos que tienen 11, 12, 13, 14 años, que prueban un facito.
Algunos lo prueban, lo dejan y otros lo empiezan a consumirlo. Y ellos escucharon esa música y llegaron allá. Estoy en la iglesia. Y ahí empezaron a llegar a la iglesia. Genaro. Cuando ellas llegaron, Ven que tiene otra. el hermano José le decía, hermana, toque esa silla que ahí se va a sentar su marido. Y ella le decía, si ustedes conocieran a mi marido. Y ellas, 2 años, ¿no? Llegando a la iglesia. 2 años. Cuando ellas llegaban, yo estaba con el hermano de ella y con todos los otros muchachos tomando y haciendo asado. Y ella llegaba a la iglesia. ¿Qué podría haber dicho? Dios, ¿dónde estás? No existís. ¿Por qué yo estoy yendo a la iglesia y Él no cambia? Si estoy yendo a la iglesia para que haya un cambio en mi vida. Y cuando yo llego, Él está tomado, Él está borracho, orinado. Hermano, había perdido hasta el control del orina. Hermano, ustedes no saben lo que es. Orinado en la cama, ella llegaba, la pelea que tenía. Ella salía sola con el niñito, tenía que salir porque yo estaba. Señor. Cuando ella sigue yendo esos 2 años y empezó a tocarme Jesucristo a mi vida. ¿Por qué? Porque vino un pastor. Y miren qué engañado que me tenía, porque yo le decía al hermano José. El hermano José era más jovencito, estaba más jovencito, y yo le decía, vos gordito, que te tocaba acá, sos bienvenido a mi casa porque vos le hacés bien a mi familia, así le hablaba. Pero el chabón es el gil que tenés vos de pastor, perdónenme el vocabulario, pero lo tengo que contar así. El chabón es el gil que tenés de pastor, es un chamullero ese. Que no venga a mi casa. Así le decía, hermano, así le decía. Pero el pastor ese no se dejó entrar. Vino a mi casa, a la casa de mi mamá, a orar. ¿Sí? Y me dice ella, hacé lo último. Hacé lo último. Anda que Él ore por vos. Entro a la casa de mi mamá tiene una habitación acá, una puerta y un comedor, el comedor. Y ahí estaba el pastor orando. Y yo lo escuchaba, mi cuñado estaba apoyado así en la puerta, yo le pellizcaba la cola, le decía cosas, mi cuñado salí, nene, decía. Y el pastor estaba ahí, claro. Entonces termina él de predicar, así, de hablar, y le dice, ven y bueno, y mi cuñado hace un paso y le dice, no, por bueno, al que está allá, no me había visto pasar. Yo estoy seguro que no me había visto pasar el que yo estaba allá adentro. El que está allá atrás, que está dentro de la habitación. Y salgo, y la miro a mi esposa como diciendo, es lo último que hago, bro. Yo después de esto no me pidas una vez más que me ponga delante de Él. Nunca más. Así, fue tan así la mirada. Y la miro con un odio a ella y me pongo enfrente a ver qué es lo que tiene para decirme este. Y me dice, mira, yo te voy a decir una cosa. Los duros como vos, los quiebra el Señor. Con autoridad, hermano. Los duros como vos, dice, los quiebra el Señor y no se van más de la presencia de Dios. Son hijos de Dios. Y son siervos de Dios después. Así me lo dijo. Mire ese profesor. Y oró en mi vida. Y me hizo recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y ahí empezó el rompimiento, hermano. Ahí empezó el rompimiento porque yo tenía anhelos de dejar de tomar, hermano. Yo me arrodillaba. Yo le decía, yo no quiero más esto. Yo quiero salirme de esto. Yo no quiero estar más con esto. Le decía, le pedía a Cristo. Había uno que me había dicho, vos tenés que pedirle a Jesús, pero no me había enseñado, no me había hecho recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Vos tenés que arrodillarte y pedirle, Señor. ¿Cuántas veces pedí? ¿Cuántas veces lloré en la presencia de Él? Decir, querer escuchar, decir, terminar ese calvario que es el alcohol, la droga. Es un calvario, hermano, porque es un sentimiento de culpa que tenés al otro día. Satanás se encarga que te seas culpable de eso. Y las cosas que haces entre medio, las cosas que decís, cómo herí, las cosas que rompés. Señor,
Por eso es importante, hermano, que lleves la palabra de Dios. Por eso es importante que sueltes la palabra de Dios. Por eso es que Él me dio Isaías 43:7 en adelante. Para que diga, pueblo mío, yo los escogí. Son mis siervos. Y así me trató, como siervo. Pero fue necesario pasar por todo lo que tenía que pasar. Y de repente, un día, estaba ella planchando la ropa para irse, porque teníamos a las 10 de la mañana también culto allá. Y le digo, le planché una camisa. Así, porque no había tanto diálogo de amor, de rey, ni nada. Y ahora le digo así, pero antes no le decía nada. Le planché una camisa y me dice, vos estás loco. Dice, yo te voy a planchar una camisa para que vos salgas a correr. Digo, no, planché una camisa porque voy a ir a la iglesia y ante Dios hay que presentarse con lo mejor, le dije. Y ahí fue el rompimiento, hermano, cuando me juntaba. Yo le decía, y cuando yo llegué le decía, yo no sé si existí o no existís. Le digo, pero demostrámelo. Yo lo que quiero dejar es el alcohol, la droga que me está matando y estoy matando a mi familia. Y cerraba los ojos y le pedía a grito, necesitaba salir. Y de repente en visión así, ¡fua!, me llevo. Y no había tomado pastillas, no había tomado alcohol. La noche anterior sí había tomado, pero no había tomado nada de eso. Y me lleva y me hace sentir en un prado así. Y allá, abajo de un árbol, estaba sentado él. No me habló, no me dijo absolutamente, hermano, si me dijo algo. Su sola presencia nada más me hizo darme cuenta. Y dice, hacen pasar a los hermanos adelante. Y yo le digo a ella, yo no voy a pasar. Y de repente algo me dijo, anda a pasar. Y fui y me paré enfrente. El pastor estaba por allá. Ni me tocó nada y caí arrodillado. Y primera vez que escucho la palabra del Espíritu Santo me dice, era necesario que pasara por eso. Gloria a Dios. Y ahí empezó la transformación. Ahí empezó el rompimiento que hizo nuestro Señor Jesucristo en mi vida. Empezó a romper y a los 2 años me ungieron como pastor. Y empezó un avivamiento en mi pecho, le quería hablar hasta las piedras. De hecho, le hablaba a todo el mundo de Jesucristo. ¿Quién es? ¿Qué es lo que es Jesucristo? ¿Qué cambia? ¿Qué transforma? Nadie lo podía creer. El que me conocía, nadie podía creer que yo había cambiado. Era un amigo preso, dice que le habían dicho allá, che, el David, dice, cambió. El David cambió, dice, está yendo a la iglesia. Ese está yendo a la iglesia para tomarle el vino al cura. Dice. Ese es el testimonio, hermano. Cuente, llévelo, enséñeselo a sus hijos. Cómo el alcohol va arrastrando de a poquito, cómo las drogas van arrastrando de a poquito. Cuando queremos salir no podemos salir. Solamente el poder del Espíritu Santo, el poder que tiene Jesucristo para sacarte del lodo cenagoso. Es por eso que Él habla en su palabra y yo lo declaro y lo creo. No te olvides nunca, nunca del cantero donde fuiste arrancado. Yo por eso, yo soy apóstol, soy ungido, pero yo siempre dije, yo soy apóstol para el reino de las tinieblas. Yo tengo ese título para el reino de las tinieblas, no para mis hermanos, porque dice que el que quiera ser mayor sea vuestro servidor. Y yo siempre me he sentido un servidor. Amén. Amén. Y esta es la palabra, que es recontra mil conocida. Pero cuando yo la escuché, hizo un rompimiento porque sigue teniendo el mismo poder que tuvo ayer, antes de ayer y sigue teniendo hoy y va a tener en el futuro. Jeremías 33,
3. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí. Y yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí, yo te responderé. ¿Y qué más dice? ¿Qué me vas a enseñar? Le digo cuando escuché esa palabra. Si he pasado por lo peor. ¿Qué me vas a enseñar si he conocido droga, prostitución? He conocido acá Mendoza, he conocido Buenos Aires, he conocido Tucumán, he conocido Córdoba. En todos lados me drogué, en todos lados me emborraché. He conocido todas las cosas. ¿Qué me vas a enseñar? Ese amor incondicional que me puso en mi corazón. Me cambió el corazón de piedra que tenía por un corazón. Ay, Señor, gloria a su nombre. Y todo lo que es espiritual. Por eso es que perdono a mi padre y a mi madre. Porque me hizo correr por todos lados. Pero también me enseñó todo. Por eso me escogió, por eso me sacó del lodo cenagoso. Porque cuando tendría que dar este testimonio, va a ser para el rompimiento de muchos. Sí, Señor. Se me empezaron a cerrar las puertas en todos los trabajos, hermano, por el alcoholismo y la droga. Todos los trabajos me cerraron las puertas. Después el Señor me tuvo 8 años. 8 años sin darme trabajo. 8 años sin darme trabajo. Hasta que yo entendí que yo lo había recibido de Él como Jesucristo, como Señor y Salvador, pero no había dejado mi ego. ¿Por qué? Porque yo era un soldador de cañería. Si yo no soldaba cañería, ¿por qué yo era hecho de soldar chatarra? Como no se me abría, me salí de la PRAE por eso, porque había otro compañero. Me salí de la PRAE para la gloria de Dios, digo, ¿no? Porque había otro compañero que le daban cosas, le daban las oportunidades que a mí no me daban. Entonces yo lo vi, por mal aprendida la palabra, como dije el otro día. Dice, sos puesto por cabeza y no cola. Entender bien dónde sos puesto por cabeza y no cola. ¿Sí? Hay que entender bien, cuando uno escucha la palabra, decirle, Señor, dame tu revelación. Si yo la escuché y el siervo no la supo explicar o no la explicó, dame tu revelación, Señor. ¿Dónde cabeza y cola? Porque yo no entendía ahí. Entonces yo le dije a mi jefe, como era un tercerizado, le dije, mira, dame la plata que yo gano en un mes. Le digo, yo me voy. Me dice, ¿estás seguro que te vas? Dice, te hace falta. Dice, te van a llamar la semana que viene y ya te llaman para que ingreses otra vez. Le digo, no, dame la plata nomás que yo saco durante un mes. Y total, era muchísimo plata. Yo voy y consigo trabajo ahí nomás y me conoce todo el mundo. Me da la plata, me voy de ese trabajo. Cuando llego allá, yo soy pincero y no soy arbolista. Cuando llego allá, está todo, qué lindo, qué hermoso, que te veo, que acá, que allá. Che, ando buscando trabajo, ¿tenés seguro? Sí, ¿sos combinado? No soy combinado, soy pincero, ¿sabés que soy? No hay trabajo para vos. No hay trabajo para vos, 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 no hay trabajo para vos. 8 años. Pero la misericordia de Él me ha alcanzado todos los días. Todos los días comíamos, todos los días podíamos tomar algo, todos los días. Y llegué a trabajar, a soldar chatarra. Cuando dejé de... ¿Se entiende? Poder tener a Jesucristo en tu corazón, pero hay que examinarse. Si tenemos ese ego todavía, ¿por qué no se nos dan las cosas si tenemos ese ego? O tenemos el sentimiento de la culpa, pero no viene de esta verdad. Cuidado. ¿Se está entendiendo? Nunca fui yo, no, yo no soy. Okay. Señor, no. Y hay que tener cuidado porque dice que a esos el Señor los mira desde lejos. No los mira como hijo, los mira desde lejos. Hasta que se arrepientan. Para la gloria de Dios, me di cuenta.
Y en visión así me muestra todo lo que va a hacer en mi vida. Y yo digo, gloria a Dios. Y me lo dicen los siervos de Dios. Y me lo dicen. Y me dicen, Dios va a hacer esto, sí lo creo. Lo declaro. Si es para la gloria de Él, que venga todo lo que tenga que venir. Si es para la gloria de Él, todo lo que tengamos que trabajar, todo lo que tenga que hacer, Señor, es para tu gloria y para tu honor. Por eso digo siempre, bienvenido Espíritu Santo. ¿Sí? Porque mientras más lo conozco, más lo amo. Mientras más lo conozco, sé más cosas, más rompimiento en mi vida. Amén. Ese es mi testimonio, hermano. Hay cosas todavía que han quedado, no la voy a extender tanto, pero han quedado cosas. Sí, pero traté de rescatar lo más para que se entienda. Lo que pasa a uno desde chico no tiene que influir en lo que cuando uno lo llama a Dios. Tiene que empezar a perdonar a los padres. Sí, porque quizás no entendían. Y hoy el Señor te está viendo en entendimiento. Perdonar a los padres, los hermanos de uno, porque también ellos estaban pensando mal. Luego dijiste como si eran más grandes, porque no. A veces como mi hermano si era más grande. Pero dije no le he hecho la culpa más a nadie. Sí. Lo vivido era necesario que yo lo viviera para ser el siervo de Dios que hoy quiere Dios que yo sea. Porque a Él tiene el anhelo ese. Porque si no yo no hubiese cambiado. Seguiría con Él. Seguiría siendo el mismo soldador. El que hoy el soldador que no. Para la gloria de Dios, eso cambió. Amén. Entonces, si hoy está pasando, por algo que parece en tu hijo. Sé como mi esposa. Orar, clamar, creer, declarar sobre tu hijo, sobre tu esposo. Arrodillate y clamar y decirle, Señor, yo sé que va a venir. Aunque se vea, yo le decía a la hermana ahí, aunque se vea todo lo malo, porque esto parece que fuera en ascendente, no que fuera en descendente, parece que fueran en ascendente, ¿sí? No parece que fuera, que no va a terminar nunca, parece. Pero llega un día que uno perseveró tanto que se rompió. Pero, ¿saben por qué estás sentado? ¿Y por qué escuchaste esto? Porque primero quiere trabajar en vos. Primero quiere que haya un rompimiento de tu corazón. Por eso escucharon primero ustedes. Por eso escucharon a este siervo. Cuando yo hablaba delante del hermano, decía, usted, apóstol, era así. Sí, le decía, yo tenía vocabulario de la calle. Hablaba de chabón. Señor, y había que quitarse. Estaba, no, en ese era tremendo. Estaba uno que le decían el burrón, el sandal. Que volvía a nublar. ¿Vos lo conocés, José? Volvía a nublar. Sabían andar en carretera, juntando cartones, eso no sacar un cuchillo y ellos no tenían problema. Y sabían estar tomando así. Y hay pastillas, medio, todo, 3 meses. Un día me encuentro con un conocido acá que me conoció allá. Lo conocíamos acá del barrio y me vio allá. Dice, y esto ahí habla de la calle. Y dice, loco, dice, yo lo vi todos los chabones reunidos. Pero te veo, qué distinto que es. Sos distinto a él. Vos no estás creado para eso, y es cierto. Pues no es lo mismo con aquel que se crió en una villa miseria, al que se integra. Va a tener costumbre, va a adquirir la misma costumbre, pero el que se crió en ese ambiente, hermano, en ese ambiente, que saca un gordo, que saca un cuchillo, y es normal que caiga un pie, que corres nada más, es tremendo, es tremendo. Por eso hoy, cuando yo armaba el testimonio, digo, gracias. Porque sí me sacaste del todo cenagoso. Sí me sacaste de la escoria. Y pido por aquellos que quedaron,
por aquellos que están presos, por aquellos que murieron, Señor. Casi toda la mayoría de los que nombré murieron a hierro mata, hierro muere. Murieron así. Y muchos ahora, amigos míos, hoy por hoy, que algunos, uno o dos han salido del alcohol y tienen trabajo lindo, ¿sí? Pero la mayoría han sufrido, se ve, flacos, chupados por la droga, por otros gordos, pelados, así. Tremendo. Yo digo, ¿qué les pasó? Y por la droga y el alcohol que siguen separados, no los quiere nadie, los han dejado todos están pelados. Tremendo. ¿Cómo no decir gracias, Señor? ¿Cómo no decir tu misericordia me alcanzó, Señor, no? Gracias a Dios Todopoderoso. ¿Cómo no alabar y bendecir su nombre? Estamos comprando instrumentos. ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no darte la gloria en este tiempo, Señor mío? Si lo que hiciste conmigo lo vas a hacer con todos aquellos que quieran ser libres, hermano. Acá hay un hombre que se juntaba ahí cuando yo iba a orar con el anciano Gary, y solo hecho de estar ahí alcanzó gracia por el Señor. Alcanzó gracia después de tomar. Era un alcohólico, hermano. Todos los días subía la escalera del segundo piso, subía a gatas así, a cuando podía. Si no, lo llevaban, lo traían, así lo dejaban ahí. No tomó nunca más. ¿Saben por qué? Porque dijo, el mismo Dios que lo sacó a él, yo sé que me va a sacar, yo lo sigo a este. Yo me quedo allá, yo a donde va este, yo ahí vale, seguro que me va a sacar. Alcanzó la ciencia, dice que alguna vez va a venir a este mundo. Lo creemos. Pero he visto a su mujer al recién que llevaba la Biblia. Llevaba el yeso ese ahí, lo llevaba. No, pero cuando me vio a mí, se puso enfrente a decir, ocultó ese que tiene pies más no camina, que tiene manos más no palpa, que tiene oído más no escucha, tiene ojos más no mira. Lo ocultó, porque venía un hijo de Dios, porque venía un siervo de Dios. Lo ocultó, se le puso así, pero yo ya le había visto la cajita así, cuando pasé. Se avergüenzan de sus dioses, porque no tienen un Dios todopoderoso que nosotros tenemos. Toda la gloria y toda la honra. Por eso es este mensaje, este día domingo. Por eso dije, esto le puede llegar a ser mal a mi hermano, le puede llegar a ser bien, pero esto es liberación. ¿Sí? Esto es liberación. ¿Sí? Y mi padre, lamentablemente, lo vino a dejar cuando se enfermó en el alcohol. Pero a mí me alcanzó la gracia de Dios. ¿Sí? Porque hubo una mujer, que se arrodilló y clamó y declaró, ¿sí? Y seguido, porque ella también ya era grande, para una transformación, para un cambio, y ese cambio estuvo. Amén. ¿Le gustó el testimonio, hermano? Amén.